Cuando yo estoy en el presente, ¿no? Me estoy dando cuenta de que estoy experimentando y que soy el experimentador de lo que me está sucediendo. Se dice que estoy lúcido, estoy en un estado lúcido. Ahora, cuando no me doy cuenta, ¿dónde estoy? Para empezar, démonos cuenta de que la conciencia tiene la capacidad de hacer algo que se denomina enfocarse. Esta capacidad de enfocarse o concentrarse forma parte de la naturaleza de la conciencia. De hecho, la esencia de la conciencia es darse cuenta, y el darse cuenta tiene la habilidad de poder estar más atento a una cosa en particular que a todo lo demás. La esencia de la conciencia es darse cuenta, y el darse cuenta tiene la habilidad de poder estar más atento a una cosa en particular que a todo lo demás. En otras palabras, la conciencia tiene la habilidad de enfocarse en los objetos. El mejor modo de aprender sobre la conciencia es a través de tu propia experiencia directa. Por ejemplo, sabes muy bien que tu conciencia puede darse cuenta de un amplio campo de objetos simultáneamente, o bien puede enfocarse completamente en un único objeto, hasta el punto de que dejas de ser consciente de todo lo demás. Eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, te pierdes en los pensamientos. Puedes estar leyendo y de repente ya no estás leyendo, sino que pensando. Es algo que ocurre continuamente. Estás haciendo algo y simplemente empiezas a pensar en otra cosa. Vieron que esto nos pasa a todos. Tanto los objetos externos como los pensamientos mentales pueden atrapar tu atención en cualquier momento. Pero es siempre tu conciencia la que se da cuenta, tanto si se enfoca en lo externo como si se enfoca en tus pensamientos. La clave es que la conciencia tiene la capacidad de concentrarse. De este modo el sujeto, es decir, la conciencia, tiene la capacidad de enfocar selectivamente su atención sobre algún objeto en particular. Si das un paso atrás y tomas cierta distancia de tu percepción, verás claramente que los objetos pasan constantemente ante ti a cualquiera de los tres niveles antes mencionados: mental, emocional y físico. Cuando no estás centrado, tu conciencia se ve invariablemente atraída hacia uno o más de estos objetos y se enfoca en ellos. Si es atraída lo suficiente por alguno de ellos, tu sentido de darte cuenta se absorbe en la contemplación del objeto. En ese momento la conciencia ya no se da cuenta de que se da cuenta del objeto, ya que simplemente está absorta en el objeto. La analogía de la televisión es perfecta para poner en evidencia la manera en que nuestro centro de conciencia deja de darse cuenta de sí mismo para extraviarse en los objetos en los que se enfoca. La única diferencia entre el ejemplo de la televisión y la vida cotidiana es que en el caso de la televisión estás absorto en la pantalla de la televisión, sentado en el sillón, mientras que en lo que te absorbes en tu vida cotidiana es en las pantallas de la mente, de las emociones y de las imágenes externas desde tu centro de conciencia. Cuando te concentras en el mundo de los sentidos físicos, este te absorbe, como que te chupa, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos continuamente. Estamos pegados, como pegados a la pantalla, ¿no? De las emociones, del mundo físico, todo esto, estamos como metidos ahí en la película y no somos conscientes de que somos nosotros que estamos experimentando. O sea, no podemos establecer ese paso atrás para darme cuenta, porque solo el que puede hacer el paso atrás es el que se da cuenta, el que está mezclado, o sea, que se cree la película, ¿no? Es lo mismo que nos habla el curso de milagros, ¿no? Que
me olvido, pienso que estoy siendo soñado, en lugar de recordar que soy el que está soñando este sueño, es donde viene el problema, ¿no? Entonces, dejo de estar, como dice el autor, centrado en mí mismo, que es donde tendríamos que estar siempre, para estar presentes, y me dejo absorber por el espectáculo que parece que está ahí fuera, ¿no? Que estamos observando. Vamos a examinar, dice el autor con más detalle, tu espectáculo interno. Tienes dentro de ti una serie de pensamientos que te envuelven en todo momento. Esta pauta o serie de pensamientos que te envuelve se mantiene invariable de manera continuada. Te sientes igual de familiarizado y cómodo con tus pensamientos habituales que con la sala de estar de tu habitación o de tu hogar. También tienes emociones que son normales para ti, como por ejemplo tener cierta cantidad de miedo, de amor, de inseguridad. Sabes que si ocurren ciertas cosas, se avivarán una o más de estas emociones y dominarán tu conciencia, aunque posteriormente se sosegarán hasta volver a alcanzar su nivel normal. Conoces tan bien este proceso que estás muy ocupado interiormente tratando de asegurarte de que no ocurran esas cosas que pueden crear tales alteraciones en tu interior. Acá está lo que hablaba la otra vez de esta ilusión de control, ¿no? De que estamos continuamente como tratando de evitar que sucedan ciertas cosas. Creemos que por mucho que pensemos o hagamos cosas, vamos a evitar que sucedan ciertas cosas, como si nosotros tuviéramos cierto control sobre lo que sucede, ¿no? Estás tan preocupado controlando tu mundo de pensamientos, emociones y sensaciones físicas que ni siquiera sabes que tú estás ahí dentro. Este es el estado normal para la mayoría de la gente, así que quedémonos tranquilos porque la mayoría estamos en ese estado, ¿no? Solo, como dice él, el que se da cuenta de que se da cuenta, de que se está dando cuenta, ese es el que se despierta. Mientras tanto estamos como hipnotizados o dormidos, podríamos decir. Cuando estamos en ese estado extraviado, estamos tan absortos en los objetos mentales, emocionales o los físicos, ¿no? Los de los sentidos, que me olvido del sujeto. ¿Se acuerdan que Antonio Blay llamaba al sujeto, ¿no? Es decir, de ti mismo. En ese momento estamos instalados dentro de un centro de conciencia, pero no nos damos cuenta porque estamos absortos observando nuestra película o nuestro programa de televisión personal, le podríamos llamar. Nuestro programa de TV. El programa, ¿no? El programa. Hay tantos objetos interesantes distrayendo tu conciencia que no puedes evitar sentirte capturado por todos estos objetos. Es algo que nos desborda. Es una función tridimensional que nos rodea por todas partes. Todos nuestros sentidos nos atrapan, y al igual que nuestros pensamientos y sentimientos. Pero la realidad es que estás asentado, calmada y silenciosamente dentro de ti, contemplando todos esos objetos. Así como el sol no precisa abandonar su posición en lo alto del cielo para iluminar los diversos objetos con su luz, así igualmente la conciencia no precisa abandonar su centro para proyectar conciencia sobre los objetos de percepción, ya sean formales, mentales o emocionales. Si en algún momento quieres volver a centrarte, simplemente empieza por decir hola. De decir hola como un ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, al estar, nosotros nunca dejamos de ser conciencia. No podemos dejar de ser lo que somos. Es imposible. Esto también lo dice el curso de milagros. Yo sigo siendo yo.
lo que yo pierdo es la conciencia de ser yo, sujeto, o sea, ser el observador, ser el, como dice el curso de milagros, el tomador de decisiones en la mente, ese que mira. Llega un momento que como estoy absorto o embelesado o hipnotizado por mis pensamientos, mis emociones y todos los objetos que captan mis sentidos, la vista, el tacto, el oído, ¿no? El olfato, todo esto, me olvido de mi centro. O sea, ¿vieron que el curso de milagros dice que tenemos que regresar a la mente? Como que estamos fuera de la mente, ¿no? Bueno, recordar que soy la mente, que soy la conciencia, volver dentro, es lo que me centra. Entonces ahí yo me doy cuenta que soy yo el que experimento todo. Entonces puedo sentirme. Si no, estoy en como un proceso ilusorio, mental, emocional y de atrapamiento visual, acá de las cosas, sin darme cuenta de que me estoy dando cuenta. Por eso pierdo la conciencia, ¿no? En el mundo se le llama perder la conciencia cuando nos desmayamos y estamos inconscientes, pero es que estamos inconscientes todo el tiempo, ¿no? Y no nos damos cuenta. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que él dice, me digo interiormente hola? Habría que practicar decirse hola interiormente, ¿no? Entonces me doy cuenta de que soy consciente de este pensamiento hola. No pienses que tienes que ser consciente de él. O sea, no es que yo digo hola y digo, ay, ahora voy a ser consciente de que yo dije hola, porque si no, otra vez me vuelve a atrapar el pensamiento. No. Relájate y date cuenta de que puedes oír hola resonando en tu mente. En ese momento vas a estar asentado en tu conciencia centrada.